Terminábamos la semana pasada, ¿cierto? Hablando de Wesley Castro, y algunos no saben quién es Wesley Castro. Pues Wesley Castro está hoy con nosotros aquí. Gracias, Wes, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y gracias, Jonathan, porque vamos a continuar un poquitico más desarrollando esto, cómo es que los sueños se llevan a cabo y cómo es que Dios nos activa a nosotros en nuestra imaginación a dónde vamos. Porque muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones donde pensamos que no tenemos lo que se requiere, que cómo vamos a hacer, cómo vamos a lograr, y ahí es donde Dios realmente empieza a activarnos y a poner algo en nosotros hacia dónde ir. Así que quiero regresar a lo que fue ese video, porque la semana pasada nos reímos, ¿cierto? Cuando tú dices, no, a mí ni me gustaba la canción, y es la canción que Dios bendice, pero es bonito porque obvio es la canción que están poniendo Fabián y Natalia, te la entregan, tú desarrollas la letra, pero ¿tú estabas creyendo por un video o el video fue inesperado? ¿Cómo viene esa parte contigo? Buenos días, otra vez yo. Bueno, fue muy loco. Yo venía, me invitaron a ministrar en los premios SDB Youth. ¿Lo dije bien? Sí. Ok, qué mal inglés. Y bueno, resultó que nos bajamos de ministrar y se me acercó Wes. Debo decir que el contexto de esto es que en los lugares donde me paraba a cantar, una vez siempre se me acercan algunas señoras con el corazón de bendecirme, pero hay unas que la verdad son algo extrañas. En Pereira, en el Teatro de la Casa de la Cultura, se me acercó una señora y me dijo con voz, impostando su voz así como: Jonathan, Dios me dice que te diga que llames a Marcos Witt. Así puso la voz y yo la miré como, y no le dio el teléfono o algo así para llamar. Y ya después cuando me di cuenta que la señora, como que yo le dije, bueno, pues muchas gracias, voy a buscar el número a ver si lo encuentro o algo así. Y yo, no, sí, es que él ayuda a los jóvenes como ustedes que están empezando. Y yo, bueno, re bien. Entonces se me acerca Wes después de que nos bajamos y me dice algo parecido como: Jonathan, Dios me dice que yo soy cineasta, yo hago videos, y Dios me dice que te diga que te hago un video. Yo me acordé de la señora y yo dije, uy. Entonces saqué mi celular, él me dijo, vea, anote mi cuenta de Vimeo, anote mi celular, y yo la verdad lo hice dudosamente. Yo saqué mi celular y comencé a mirarlo como, ¿será que sí es verdad? Entonces bueno, comencé a anotar como un poco lento el número que me estaba dictando, y Wes agarró el celular y me lo rapó y dijo, vea, esta es mi cuenta de Vimeo, mire los videos, este es mi celular, si usted no me llama yo ya cumplí ahí con mi responsabilidad. Y yo dije, bueno, listo. Como a la semana entonces vi los videos que hacía y dije, uy, no, esto está re bien, está increíble. Y aunque no estaba pensando que digamos que la canción necesitara un video, pues decía que la música hoy no se escucha, sino que también se ve. Entonces se vende por los videos y demás. Entonces dijo, bueno, hay que hacerle un buen video. Y entonces allá apareció Wes. Pasó el tiempo, yo me lo encontraba cada vez en la iglesia. Yo visitaba Semillas de vez en cuando y me lo encontraba y no, ya estamos consiguiendo tal cosa, ya estamos haciendo así. Yo las primeras veces estaba como re bien, pero pasaron como unos 3 meses y ya Wes me seguía diciendo lo mismo, y yo creo que ya como que se arrepintió o algo así. Y bueno, ese fue el comienzo de todo, cómo se gestó. Ahora, gracias y que lo pones en ese contexto, porque fíjense que a veces Dios sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos entienden eso? Y Dios va a estar canalizando recursos hacia lo que viene. Hemos hablado muchas veces que junto con la visión viene la provisión, pero lo que quiero que hoy aprendamos es cómo Dios está tejiendo una red que es mucho más grande que solamente tu sueño o el mío. En el reino de Dios, la semana pasada veíamos una palabra, ¿cierto?, que habla de activar sembradores y de cómo opera esto. Ahora, en ese tiempo recuerdo que Wesley se acerca a mí y me dice, pastor, yo no sé, es que
es que creo que Dios me habló y lo que puso en mí es que le hiciera un video a este muchacho. O sea, en este momento Jonathan apenas había, como dice él, ido, participado, pero Wesley estaba en su proceso escuchando a Dios y tratando de responder, de obedecer. Hay algo que le he admirado y es que, como lo dijo, yo ya cumplí mi corresponsabilidad, pero sabe que eso que él estaba haciendo es poderoso, porque a veces nos quedamos tanto razonando y no damos el paso que nos dejamos robar la bendición, porque Dios va a usar a alguien más. Pero cuéntanos ahora, Wes, el lado tuyo, ¿cómo es que Dios empieza a traer en tu corazón esto? O sea, porque te haría la pregunta también, ¿contabas de una vez con todo? Porque él está diciendo, yo esperaba 3 meses y nada que llegaba. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese tiempo? Bueno, entonces yo soy cineasta, artista, independiente, freelance, y arrancando las cosas no se ponen. Me reía porque es la misma situación de Fabián y Natalia. Vienen contratos, hay dinero, no hay dinero. Entonces cuando yo veo a Jonathan en el servicio, yo estaba sirviendo y siento eso por dentro, que dice ayudarlo y hacerle un videoclip. Para un artista emergente un videoclip es muy costoso. Ellos casi nunca pueden, porque no es como un artista que pinta un cuadro en su casa, ¿sí? No es eso. Depende de mucha gente y muchos recursos hacer un audiovisual. Entonces yo estaba sirviendo en la iglesia y estaba escuchando a Jonathan, y el Espíritu Santo por dentro siento que me dice ayúdalo. Y lo primero que yo dije, ¿por qué? ¿Por qué cuando no tengo plata? O sea, no puede ser en otro momento que haya recursos, que haya todo, Señor. ¿Por qué lo manda Dios a uno a hacer algo en el peor momento? Le dije a Jonathan, yo dije, mire Jonathan, yo quiero hacer esto, pero usted es el que tiene que llamar a molestarme, porque yo lo voy a hacer. Si usted no insiste, yo no lo hago tampoco. Yo ya hice mi parte. Después llego y le digo a mi esposa, mi amor, vamos a sembrar un video igual a Natalia, idéntica. Y yo, no tenemos plata y ahora sembrar. Igual. Entonces, pues bueno, yo dije, somos un cuerpo, a la final la iglesia es un cuerpo. Yo solo no podía, porque no es pintar un cuadro solo encerrado en mi casa. Se requieren equipos, personal, gente, eso se requiere una infraestructura, y yo no tenía ni para lo básico, apenas tenía para la casa. Y entonces empecé a llamar a mis hermanos de fe. Yo dije, bueno, vamos a hacerla ahora todos. Llamé, por ejemplo, si está por ahí que levante la mano, Fernando Silva, está por ahí. Le dije, Fernando, necesito que me siembre 20 almuerzos para los 20 muchachos, todos. Fernando, perfecto, pues, 20 almuerzos nos sembró. Jorge, el dueño de Metropan, necesito que nos siembre 20 desayunos. Me dijo, ¿qué quiere? Tamales, huevos, de todo, ¿qué quiere? 20 almuerzos. Vicente, si está por ahí. Vicente, necesitamos pagarle a los actores, a seguridad en sed. ¿Qué quieres, güey? Manuel Quijano, ¿qué quieres, güey? Alberto Arevalo hace producción. Jennifer, dije, necesito que todos ayuden, porque yo solo no voy a poder. Por eso nos demoramos tanto, porque tenía que pedir muchos favores a mucha gente. Pero a muchos. O sea, no es que yo vamos y con el teléfono te grabo un video. No, es más que eso. Perdona, te interrumpo ahí en eso. Fíjense lo tremendo, porque está diciendo, en el don que él conoce, él sabe cómo hacer el proyecto, no están los recursos, pero lo que está diciendo es, voy a ir con aquel encargo que Dios me está dando. Y cuando empieza a tocar la puerta, gente empieza a responder, gente se empieza a conectar. Ahí es donde tú sabes que Dios está en el asunto, porque Dios es el que está realmente tocando corazones, pero necesita un canal, necesita una voz que comunique, y es algo que él está llevando que es más grande. Entonces, bueno, empecé yo, en realidad yo ya servía en la iglesia y venía y ya estaba en los caminos, pero no me había metido en el sistema de Dios. Es un sistema y no lo hacemos solos, somos una casa, somos piedras vivas. Entonces, bueno, empezamos a hacer el video y me tocó con mis amigos. Yo no tenía cámara. Durante muchos años estuve creyéndole a Dios por equipo de cinematografía que cuesta miles y miles de dólares, es muy caro. Y yo no tenía los recursos, apenas me pagaban para pagar renta, para sobrevivir. Y pues para el video de Jonathan menos. Entonces me tocó ir a mis amigos del mundo a decirles, necesito que me ayuden con su cámara, necesito que vayan técnicos que eran profesionales, yo no podía solo. Y ellos fueron gratis, ellos fueron, respondieron, fuimos, lo grabamos, para después hacer la postproducción, que es otra fase. Otra vez pide favores, pero tocaba. Pero hasta que se logró, se hizo, lo colgó en YouTube, se mueve muchísimo, lo han visto muchísimo, lo tengo como en mi hoja de vida, en mi reel, y bueno, y fue el primer granito de arena, y ahí empecé a meterme en el sistema de Dios. Ahora, tú hablas de ese sistema porque
Fíjense que es bien interesante. Hay cosas que están en el deseo de él de ir a algún lado, de poder hacer, pero está la limitante, como pasa muchas veces, pero no tengo el recurso. ¿Cuántos entienden que usualmente uno dice yo quisiera hacer, pero no hay plata? Gracias por el entusiasmo. Amén, 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 hermano. Y ahí es donde a veces nosotros necesitamos entender que Dios está ayudándonos a romper algunas barreras, pero no siempre es desde nuestro concepto. Ahora, eso está implicando que tomó esfuerzo, tomó el ir a otras personas y decirles, oigan, ayúdenme con este proyecto, no vamos a recibir nada. Yo no sé cómo les explicaste que ibas a sembrar. No, yo en realidad, no es por cobrar favores, pero me debían muchos. Yo le Sí, yo le he colaborado a cualquier cantidad de amigos, lo que necesiten, camina, acompáñame a lavar el carro, allá iba. Camíneme a una grabación, no hay plata, allá iba. Alberto, que acaba de llegar, el productor de campo del videoclip de Jonathan. Entonces me tocó llamarles y decirles a mis amigos, lo lamento, pero necesito ayuda para hacerle un videoclip a alguien que quiera. Y eran del mundo. Ellos me decían, que cristianos, que es que háganme el favor, o sea, ya me los deben. Iban y nos ayudaron. Excelente. Ahora, fíjate que aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque algo empieza a pasar cuando tú dices, me metí en el sistema financiero. Dios tiene un sistema financiero, Dios tiene una economía, Dios funciona de una manera. Cuéntanos qué empieza a pasar, porque hay algo que se activa en ti a soñar, pero de repente también se te empezaron a abrir puertas. Sí, bueno, hacemos el videoclip de Jonathan, fue una bendición, desde la historia de cómo ponerlo totalmente. Y bueno, yo, como les había contado, yo estaba creyendo por mis equipos de cinematografía, cámaras y todo eso, y pues yo hacía mi lista en internet. Y pasaban los años y pasaban equipos nuevos y nada, que veía nada, muchos años. Y pues a mí me encanta el sentido del humor que tiene Dios, porque a Dios no lo asusta la tasa representativa del dólar, a Dios no lo asusta el euro, las acciones de Ecopetrol, el IVA, el injusto IVA del 19%, a Él no lo asusta eso. Él es Dios. Amén. Entonces, sí, porque yo creía por mis equipos cuando el dólar estaba a 1800 y todo yo lo compré en dólares. Y yo, Señor, ya, mira, ya, manipulando. Este momento no es por presionar, Señor, pero el dólar está a 1800. O sea, metámosle la chancleta, Señor. Nada. Yo dije, bueno, Señor, tú eres Dios, tú harás. Vino lo de Jonathan y empezó a salir trabajo, empezaron a pagar bien, empezaron a pagar mejor. Yo no hacía nada, yo era la misma persona. Pues yo, en el trabajo siempre he dicho que un cristiano en el trabajo se distingue no porque condena y dice usted para el infierno y usted para el cielo y mi jefe va para el infierno. No, el cristiano en el trabajo se distingue porque es el primero que llega y el último que se va. Es porque da de lo mejor, porque somos los mejores. Amén. Y no es que es que es inevitable, las bendiciones van a llegar cuando te esfuerzas más. Es inevitable, es causa-efecto. Empezó a llegar y bueno, y el dólar empezó a subir. Y yo, Señor, el dólar va en 3000. Preciso, cuando el dólar estaba a 3100, compré los mismos equipos que hubiera podido comprar a 1800. Y solo es para gloria de Dios. Amén. Dios empieza a bendecirnos, empieza a abrir proyectos, empieza a abrir puertas. Y pues para hacer un contexto de lo que pasaba antes de entrar en ese sistema de Dios. Antes yo creía, por ejemplo, un día me pasó, mis testimonios antes eran muy agradecido con Dios, pero por ejemplo un día yo vine a la iglesia y era el día del diezmo, y yo tenía lo del mercado y lo de los pañales de mi hijo, y preciso tocaba diezmar ese día, y yo, ay Dios, y dije, no, si estoy ajustado como estoy con el diezmo, pues voy a tener menos plata. Diezmé, y dije, toca, diezmé, y me fui al supermercado y todo a mitad de precio. Dios es así. Y ahora Dios, cuando uno entra en el sistema, Dios empieza a hacer cosas que uno no concibe en el corazón. Ahora yo tenía en mi corazón cambiar el carro, y mi carro me gusta, sí, y está muy bien, pero ya tiene sus años y funciona. Yo dije, Señor, a mí me gustaría cambiar mi carro, me encantaría, pero lo hago con humildad, Señor, si se puede, ya. Y el Señor mueve todo y casi me hacen una siembra con donación, con todo, casi de 22 millones de pesos. A mí, cuando yo, ¿quién soy para cambiar un carro? O sea, son anhelos del corazón que Dios va a conceder. Dios te concede el mercado, pero Dios también te va a conceder los deseos que quieras. Hay que entrar en el sistema de Dios. Y fíjate que Wesley está tocando dos elementos allí, porque no sé si notan esos elementos. Él entraba en la web, miraba los equipos, o sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba imaginando. Él estaba mirando a dónde quería ir, qué era lo que miraba. Ahora, ¿cuántos nos pasa que usted empieza a mirar, subió el dólar y dice, no, ya no miro?
porque detenemos, hay circunstancias que vienen a robarnos y ahí es donde tú necesitas de seguir creyendo. Pero tocas también dos elementos bien interesantes, porque estás hablando de que antes como que creías en algo básico, pero te empezaste de repente a mover en otro nivel. O sea, algo empezó también a cambiar en donde ya el tema del diezmo no era la batalla, pero empiezas a mirar que Dios sigue generando una secuencia económica. Sí, pues me empecé a dar cuenta que se empezaron a abrir las puertas de una forma que yo no esperaba. Empezaron a pasar cosas y me empecé a dar cuenta de mi responsabilidad que tenía. Si Dios es una estratega para mí, Jesucristo hizo lo que hizo, vino, hizo su sacrificio porque Dios quiere son las almas, la salvación de la gente y que cumplamos nuestro propósito en la vida. Ese es el sistema de Dios. Entro yo en ese sistema y me doy cuenta, después de pasar por el tema de que si diezmo o no diezmo, que si me alcanza o no me alcanza, después de salir del yo, empiezo a darme cuenta que tenemos una responsabilidad en este mundo por salvar a la gente, desde donde estamos, en lo que hacemos, desde compartirle al compañero del trabajo hasta dedicar sus dones y talentos al servicio de Dios. En ese dedicar tus dones y talentos al servicio de Dios, cuéntanos, porque Dios te empieza a llevar a imaginar, o sea, tú empiezas a entender que tu profesión, que muchas veces dentro de círculos cristianos dice, uy, eso estaba, el diablo está allá, o sea, pero tú empiezas a ver otra cosa, tú empiezas a entender que puedes hacer algo allí. Amplía un poquito cómo Dios te empieza a llevar. Dios me pone en el corazón ya hace algunos años empezar a hacer cine con el mensaje de Dios. Pero no cine cristiano. O sea, nosotros ya sabemos qué está bien y qué está mal, es nuestra responsabilidad, y si nosotros nos llenamos de excusas es de cada quien, pero nosotros ya sabemos cuál es la verdad, el camino, la verdad de la vida. Afuera se está perdiendo la gente y por montones. Entonces Dios me pone en el corazón a hacer cine con mensaje de Dios, pero para el mundo, para que ellos sepan la necesidad de Dios. Ese para el mundo estás diciendo, no el predicador allá solamente predicando. Sí, no una película dentro de un contexto cristiano, sí, como una película donde sea para la iglesia, sí, no, películas que vayan a salas de cine normal, que cualquier persona que quiera la pueda ir a ver, pero que tenga un mensaje de Dios. ¿Y qué te empieza a dar Dios allí? ¿A dónde has llegado hoy? Porque tú tienes ya todo un proyecto formado. Sí, claro, después de años. No ha sido fácil, igual que creo que las cosas de Dios no son fáciles, igual no lo podría hacer si no es con Dios, o sea, eso es lo que me tranquiliza, que yo solo no puedo. Entonces digo, Señor, tendrás que ser tú. Empezamos a buscar la gente, empiezan todos a llegar, empieza a llegar Rosita, empieza a llegar un productor que no está acá, que se congrega en otra iglesia, y independientemente un día tomé la decisión que independientemente, Dios no es injusto, Dios pone anhelos en nuestro corazón y deseos que Él los va a hacer realidad, Él no es injusto, pero independientemente que lo lograra o no lograra, Dios sigue siendo Dios, Él no es mi hada de los deseos, Él es Dios, y pase lo que pase en mi vida, Él va a seguir siendo Dios y lo voy a seguir amando. Empieza este proceso de hacer una película, durante años llevamos, si hacer un video costó un poquito de trabajo. Hacer una película cuesta mucho más trabajo, y bueno, empezamos a valernos de todo, de los amigos, de todo, y gestando un proyecto que hoy día seguimos empujando y que hoy día seguimos sacando adelante para conquistar esas salas de cine que están llenas de terror y pornografía, que hemos perdido porque nos hemos ensimismado mucho en la iglesia y poco afuera, para ser más influyentes afuera. Eso que estáis diciendo es tremendo, y yo quiero solo animarte porque a Jonathan yo le preguntaría, porque yo lo comparo cuando él empezó a escribir canciones. Y parecía que, bueno, quién sabe cuándo llegará ese día. Pero ¿qué le pudieras tú decir de pronto, Wes, cuando hay cosas que está allí, pero tú ya estás viendo como Dios ha abierto una puerta a otro escenario? Él se atrevió a creer también, a soñar, y ya lo ha plasmado, pero falta, como dicen, otro empujón. ¿Qué puedes mirar dentro de ese proceso en lo que Dios hizo contigo? Pues yo creo que la diferencia entre las personas exitosas y las que no las es pura perseverancia. Simplemente hay que, como decía el domingo pasado, seguir remando a pesar de todas las circunstancias que se vengan, seguir dando y seguir dando lo mejor. Y bueno, sé que todos aquí Dios está levantando también muchos sueños que estaban muertos, y la clave es simplemente perseverar. Dios te dio la promesa, tienes que seguir remando porque Él ya hizo lo que tenía que hacer, tú tienes que hacer tu parte también y seguir remando a pesar de que, bueno, yo siempre pongo este ejemplo, y es que pasan los años y estamos en una posición. Si nos devolvemos,
Da lo mismo que si seguimos adelante porque es la misma distancia. Entonces no hay que devolverse sino seguir hacia adelante a ver lo que Dios prometió y un día poderle decirle a nuestros nietos: yo seguí y por eso ustedes están disfrutando de lo que tienen. Gracias a Dios. Gloria a Dios, amén. Qué bendición, qué bendición. Algo que cuando Wes ahora ya está trabajando esta película y que Dios inclusive le empieza a dar unas ideas con un tema que hay financiero a nivel de gobierno y otras cosas. Lo interesante es que ahora en el segundo segmento va a estar alguien también aquí con quien habíamos tratado de hablar, o Wes me había hablado, y yo solo le digo, hay tiempos de Dios y esto es lo que cada uno de nosotros necesita entender. A veces, como decía, cuando el dólar está a 1800 y uno espera que es ahora donde Dios se manifieste, ahí no se llevaría a Dios tanto la gloria cuando todavía puedes comprar todo a 3100, pero Dios sigue proveyendo todo. Es decir, Dios no depende de la economía, Dios no depende de circunstancias, depende de que nosotros estemos allí para el momento en que Él trae la bendición. Así que quiero darle las gracias, pero vamos a mirar este video. ¿Tienes algo allí? Ok. Bueno, sé que no lo había hecho antes. Primero les pido perdón a los que participaron, no los conocía a todos. Gracias por sembrar, por haberle creído a Dios. Gracias a Wes. Angie Mora también puso para grabar la batería de la canción. Muchísimas gracias por creer, porque no fue solamente el impacto de que esta canción llegara a muchos países, sino que hay algo aquí que le comentaba al pastor, y es que ese video me hizo salir por televisión. Y recuerdan que el pasado domingo le había dicho que mi papá, cuando se fue, me dijo: ustedes van a ser ladrones y usted va a ser prostituta. Pues resulta que cuando salí por televisión, mi papá me vio y se dio cuenta que no era el ladrón que le había dicho, y yo fui a visitarlo como si nada hubiera pasado, lo abracé, y no fue la actitud de, si ve, no me volví un ladrón, sino si ve lo que Dios puede hacer con alguien que lo acepta en el corazón. Entonces quiero animarles a que cuando Dios les ponga en su corazón sembrar, no importa si son 20,000, no importa si es 1,000,000 de pesos, no importa si es tiempo, solamente escuchar, no se imaginan el poder que tiene para cambiar las realidades de las personas. Encontré a mi papá y Dios está restaurando su familia, también lo está haciendo con mi mamá, y creo que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Wes por en serio creerle a Dios y por haberme dado la oportunidad de que yo pudiera contar ese testimonio de que Dios también está restaurando la vida de mi papá y la vida de muchísimas personas. Entonces gracias a Semillas por abrirme la puerta, por haber sembrado con tanto amor, y creo que les debo muchísimo de todo lo que ha pasado también. Gloria a Dios. Yo solo diría, Jonathan, que y a la casa, hay un eslogan que tenemos que es desarrollando líderes para transformar naciones. A veces nosotros pensamos que se trata solo de que uno vaya al otro lado, pero fíjense que ya está sucediendo algo. Donde quiera que ese video está rodando, hay vidas en el mundo que están siendo impactadas, y salió de esta casa, salió de corazones que en un momento no concibieron una dimensión más grande, pero Dios sigue multiplicando panes y peces. Cuando tú traes tus panes y peces a Dios, que tú piensas como ese niño ese día, esto es una lonchera, ¿será que sirve para algo? Y discípulos como Andrés y Felipe dijeron: pues hay un chino con una lonchera. Esa lonchera, eso que parece pequeño, Dios lo puede tornar en algo mucho más grande, que como ese niño ese día regresó a su casa con 12 cestas llenas. Pero ahí es donde nosotros necesitamos aprender a mirar que no es pequeño. Ese testimonio, Wes, gracias que lo compartes, porque no estaban los recursos, no estaba, y donde cuando Dios nos pide nunca es conveniente, pero hay cosas grandes que Dios hace. Miremos el video y de verdad démosles un aplauso. Claro ¿podemos que sí. rodarlo todo? Creo que está proyectado solo 1 minuto. ¿Alguien? Sí. 3 minutos. ¿Alguien tiene 3 minutos y lo ve todo? Dale, ok, pásalo entonces. He visto fuerte llover, he visto fuerte tronar, pero he visto tu mano que me hace confiar.
He visto que al parecer el mundo encima caerá, pero poderoso gigante que milagros traerá. No puedo dudar, tú me haces confiar, tu gracia me alcanza aquí. Tú me haces amar, en tu casa estar, lo que más anhelo es tu amistad. Puedo decir que estás aquí, tomando mi mano, defendiéndome. Puedo mirar tu majestad, dependo de ti, no me vas a dejar. Yeah, 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 yeah. He visto montes caer, gigantes derribar, adelante tu espada mi camino guardar. He visto el cielo aquí, tu casa pusiste en mí. Escuché tu rugir y los problemas huir. No puedo dudar, tú me haces confiar, tu gracia me alcanza aquí. Tú me haces amar, en tu casa estar, lo que más anhelo es tu amistad. Puedo decir que estás aquí, tomando mi mano, defendiéndome. Puedo mirar tu majestad, que dependo de ti, no me vas a dejar. Puedo decir que estás aquí, tomando mi mano, defendiéndome. Puedo mirar tu majestad, dependo de ti, no me vas a Puedo decir que estás aquí, tomando mi mano, defendiéndome. Yeah, y es que no importa en cualquier lugar, Dios me cuidará, no me dejará en la roca estoy, boy. Así camino por valle de sombra, las circunstancias de la vida no podrán con su gran obra. Confiado, vivo, confiado, no interesa el enemigo, no me lleva de la mano. Problema, te puede quemarlo con fuego, no temo, camino seguro en su tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo de pronto finalizando, ¿qué te inspiró, Wes, a hacer esa toma de alguien subiendo esa montaña? Hacerla una escalada, pues en realidad no se me ocurría nada que fuera tan barato para poderlo hacer. Fue dificilísimo, fue muy difícil porque todas las ideas en el cine requieren de dinero para hacerlas, llevarlas a cabo. Y yo dije, Dios mío, no se me ocurre nada que pueda ser realizable por los fondos. Y el Espíritu Santo me dijo, todos tenemos una montaña que escalar, todos tenemos una montaña económica, familiar, de autoestima, de cosas que perdonarle a alguien, todos tenemos una montaña por escalar, pero Dios siempre va a estar ahí dándonos su mano, siempre, siempre, y la montaña la vamos a conquistar, es inevitable, estando con Dios la vamos a conquistar, y esa fue la montaña que conquistó Jonathan, Fabián, que todos están conquistando. Amén. ¿Sabes? Con esa palabra ya puedes decir, wow, no importa lo que tenga adelante, voy a conquistarlo y voy a llevarlo adelante. Gracias, Jonathan y Wes. De verdad que es una bendición ver, y seguiremos viendo proyectos, seguiremos viendo esas películas ahora en cines, sabiendo que Dios ha sacado algo cierto aún desde la casa. Y quiero invitar ahora a dos invitados más, Mauricio y Andrés, si nos acompañan. Bienvenidos aquí. Démosles un aplauso. Son de la casa. Mauricio es gerente comercial de una compañía multinacional y
es a quien Dios le da la palabra que la semana pasada compartíamos. Algunos tal vez recuerdan un pedacito allí, y vamos a permitirle que también nos hable un poco en el contexto de lo que Dios le hablaba. También está con nosotros Andrés. Andrés es gerente financiero de una de las grandes empresas a nivel nacional de inversiones y donde está contribuyendo realmente al país, al desarrollo del país. Así que es bonito tener dos ópticas. Andrés me llamó durante la semana, ¿cierto? Cuando leíamos, él quedó inquieto con la parte de la bolsa. Entonces le dije, no, yo creo que va a ser bueno que puedas estar acá, porque hay algo que necesitamos aterrizar. A veces cuando oímos algo podemos desviarnos a un lado, de pronto satanizarlo, y yo quiero que escuchemos qué es lo que Dios está tratando de hablarnos a nosotros como casa, a su cuerpo. Sé que hay otras personas que están viendo este mensaje a través de redes, a quienes va a llegar, y en donde hay un mundo que siempre está mirando en la iglesia como que la iglesia solamente está mirando es dinero. Pero si nosotros entendemos que es más que el dinero, es una economía financiera de Dios, es un sistema, como lo decía, creo que nos va a cambiar la perspectiva. Y Mauricio, Dios te hablaba a ti algo que quiero retomar estas palabras, porque mencionas esto, ¿cierto? Por eso dice Dios, déjame leerla completo, dice: yo no creo el dinero, yo creo sembradores. Mi proceso siempre es sembrar donde digo, esperar que crezca y recoger. Por eso no me gustan las apuestas ni el juego de la bolsa, porque en ellas el proceso no es de alguien que siembra, cosecha y recoge, sino de alguien que siembra, especula y gana. Acuérdate que Satanás siempre distorsiona el modelo para hacerlo atractivo. De hecho, es la bolsa y el juego del dinero fácil, esperando grandes ganancias, el que ha quebrado el sistema financiero creado por los hombres. Las grandes rentabilidades están asociadas al riesgo, no a una semilla que se siembra y se cuida en una sana cosecha, sino a una inversión que de manera especulativa aumenta su valor. El dinero es una invención humana. Yo soy el dueño del oro y de la plata, no del dinero. Pero sí creo sembradores, hombres de buena voluntad, obedientes, que me escuchan y van y hacen lo que yo ordeno. Así bendigo económicamente a las personas cuando éstas están listas para ver las bendiciones y saber administrarlas. Es una cadena. Yo entrego un capital para que obedezcas y actives la fe de otros a los que yo ordeno que bendigas. Como veo que a través de ti puedo bendecir a otros, entonces yo activo a otros sembradores que ven en ti tierra fértil para sembrar, y a la vez tú te conviertes en sembrador que siembra en otros sembradores. Es un modelo piramidal de siembra, pero cuyo objetivo no es enriquecerse, sino activar sembradores. En mi reino, el rico es medido en la cantidad de sembradores que activa. Así que yo quisiera que hoy tú nos compartieras un poco en la luz de lo que Dios ha venido hablándote y mostrándote, porque hay un área en donde te has movido y venías de hecho pidiéndole a Dios cómo podías incrementar, ¿cierto? Cómo poder ver otros ingresos, si era cambiando de trabajo, qué era lo que había. Pero cuéntanos qué es lo que Dios te ha venido hablando y cómo ves hoy ese contexto o concepto de sembrar semilla a lo que Dios te viene mostrando. Gracias, pastor. Primero voy a volverme unos años atrás, porque realmente, bueno, no unos años atrás, el año pasado, cuando vino el pastor, el profeta Hughes, perdón, él me dio una palabra y me dijo: décadas de sufrimiento emocional cesan para ti. Yo venía pasando por una situación difícil en mi matrimonio y no entendí. Pero entré en un proceso de sanar mi corazón, en un proceso personal. Realmente sí se sanaron muchas cosas y empecé una comunicación con Dios bastante fuerte. O sea, el año pasado pude darme cuenta que Dios, independientemente de lo mal que hagas las cosas, Dios te ama. Y el amor es tan infinito que a Él lo que le importa es tu alma. Y Él, por más mal que estés haciendo las cosas, Él está ahí a tu lado y está esperando que en algún momento reacciones. Yo me acuerdo que había una palabra que el año pasado, en lo mal que estaba, me pegaba mucho, y era que Dios te da tanto el querer como el hacer, porque muchas veces podemos ver la situación tan mal que está y nos estamos dando cuenta que estamos haciendo las cosas tan mal, pero no queremos salir de ahí porque la estamos pasando bien de alguna forma. Y Dios te puede cambiar ese querer. Ahí también se los dejo, porque muchas veces uno dice: no
cambia nada y no tengo ganas de cambiar, pero Dios también puede poco a poco cambiarte el querer. Y cuando yo cambié el querer, fue de alguna forma transformando mi corazón. Este año lo que he aprendido es que absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida tiene una correlación. No en vano conoces a la gente que conoces, no en vano ha pasado lo que has pasado, no en vano has tenido los trabajos que has tenido, no en vano te has quedado sin trabajo, porque Dios, más allá de buscar enriquecer o de buscar que todo el día estés feliz, lo que busca es tu alma. Y muchas circunstancias pasan porque de alguna forma Dios permite que pasen, porque saben que es un proceso en el cual va a poder capturar más tu corazón. Para Dios es tremendamente importante el corazón de las personas, porque de hecho del corazón es donde emana la vida. Y cuando Él captura tu corazón, empieza a volverlo sensible. Y cuando uno se da cuenta, cuando está tan metido en los problemas, por eso es que Satanás busca meterlo a uno en problemas, porque uno está tan concentrado en el problema que uno no sueña, solamente ve el problema y ni siquiera se ve saliendo del problema, sino trata en sus propios medios de ver cómo solucionarlo. Entonces los sueños y la imaginación son muy importantes y yo los correlaciono mucho con un corazón sano. Por eso es que al principio, cuando nos metemos en la vida cristiana, inclusive puede que las bendiciones no se vean tan fuerte como uno las ve con el proceso, sino al contrario, parece que las cosas fueran peor, porque Dios lo que está buscando es cómo sanar ese corazón, y en el proceso de sanación del corazón después es que uno empieza a envisionar y a ver otros sueños. Entonces, volviendo al tema, yo este año me empecé a conectar mucho más con Dios, a hablar con Él, a orar con Él, y este año los negocios no iban bien. Yo trabajo en ventas y obviamente, pues como sabemos, en la economía colombiana y la de Sudamérica, de hecho, no está fácil, y vender no está fácil. Entonces, pues no se estaban dando las ventas. Uno como vendedor pues depende mucho de sus ventas, y mi flujo de caja estaba muy a ras. Entonces lo normal es pensar, no, otro trabajo. Pero siempre estaba muy inquieto por el tema de las finanzas y el tema de invertir en bolsa. Entonces una vez me puse a investigar y tenía como esa facultad que a veces como que decía, oiga, yo creo que esta acción va a subir, y subía, y yo veía que… Entonces me empecé a interesar mucho a principio de año por el tema de las criptomonedas, y vi una criptomoneda nueva que subió en cuestión de 2 o 3 meses como un 500%, una cosa impresionante. Cuando lo fui a hacer, pues no sentí paz en el corazón, y sentía también que la mente me decía, eso va a subir. Y entonces yo le preguntaba a Dios, y Dios me decía, no, no puedes invertir ahí. Entonces yo me ponía triste y no invertía, pero veía que eso seguía subiendo, y yo hacía cuentas y decía, pucha, si hubiera invertido $1,000, pues ya tendría $10,000, hubiera pagado las deudas, pero no entendía por qué Dios no me dejaba invertir. Entonces nada, lo empecé a cargar con Dios, dime al menos por qué no, porque no me puedes decir que no está dando resultado, porque sí está dando resultado. Y fue ahí donde entró la palabra. Por eso él arranca hablando del dinero y el tema del juego de la bolsa, que no es que la bolsa en sí sea mala, sino el pretender sembrar un dinero esperando una alta rentabilidad sin, digamos, hacer un proceso juicioso. Seguramente Andrés ahorita va a explicar más, pero el tema de la bolsa es más que hay muchos inversionistas que invierten esperando la especulación de la bolsa y recuperar los ingresos de la especulación, y ya realmente tú no estás haciendo nada más sino vivir de la especulación. Y eso es para mí, o pues, según me mostraba Dios ahí, lo que ha puesto al mundo en un jaque financiero muy, muy tenaz, donde obviamente se han quebrado países, una cantidad de cosas. Entonces yo, lo que me habló ahí en ese momento, esa palabra fue en febrero de este año, era en atreverme a creer por sembrar, y esperar un tiempo, cosechar y activar sembradores. En ese momento no lo entendí, la verdad. Yo simplemente a las 4 de la mañana me levanté, escribí todo eso. Me acuerdo que hasta tenía tanto sueño que puse el celular ahí y seguí durmiendo, y la vi como a la semana. Entonces empecé como a analizarla, como a tratar de entenderla, como a preguntarle a Dios, ¿qué quisiste decir acá? Es claro que no la dije yo, porque si me la preguntas no te la puedo ni siquiera volver a decir igual, pero pues empecé a preguntarle a Él, y empecé a ver que mi mente se transformaba en no ser tan dependiente de mis ingresos, sino en tratar de ver más allá de mis ingresos.
Entonces, el tema de los sembradores, yo ahora como lo veo, es el sembrador inversionista. Yo lo uno a una palabra que aquí siempre mencionan mucho en el momento de los diezmos, y es porque Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Muchas veces hemos visto en el contexto de la iglesia que sembrar es: Dios, dime quién necesita dinero. Miramos las caras de quien tiene cara de pobre, con todo respeto, y le entregamos dinero. Para mí eso es el pan. Yo le estoy dando pan a una persona que tiene hambre y le estoy dando pan. Lo asocio también cuando en el desierto Dios le dio el maná al pueblo de Israel. Es pan. Uno no podía sembrar maná y no iba a crecer un árbol de maná. Era pan para comer. El pueblo de Israel en ese momento, en su proceso, no estaba listo para ver la semilla como un sembrador, como un inversionista, sino estaba listo era para recibir pan y para comer. El tema de Dios da pan al que come tiene una segunda parte muy interesante que a veces no vemos, y es semilla al que siembra. Y semilla al que siembra es al sembrador que está listo para sembrar, que tiene su corazón listo, tierno, dispuesto para envisionarse y embarazarse de una idea y sembrar en esa idea. Entonces yo ahora lo que veo en la economía de Dios, en el tema de la siembra, son inversionistas. Inversionistas que uno muchas veces dice: Dios, dame una gran idea que, mejor dicho, me haga millonario, o le ponemos moñito diciendo que transforme almas o cosas de ese estilo, pero realmente lo que estamos tratando de buscar es que enriquecernos. Pero muchas veces Dios no nos da ideas a nosotros y no quiere decir que no estemos listos para las ideas. Puede que Dios ya haya ideas para otras personas en la iglesia que son espectaculares ideas, pero nosotros no nos atrevemos a creer. Si no creemos en nuestros sueños, por lo menos creamos en los sueños de otros. Así como Wesley ahorita decía, pues creí en el sueño de Jonathan y quise invertir y me busqué otras personas, y él lo hablaba de buscar favores, pero realmente lo que consiguió fue inversionistas. Inversionistas Correcto. que vieron y sintieron en su corazón moverse a invertir en un proyecto. Entonces Dios me empezó como a transformar la mente en ese sentido. Considero que sí tengo un buen olfato para las inversiones, pero entonces yo le dije: Dios, pues yo no tengo plata. Precisamente el problema es que mi flujo de caja estaba muy ajustado y no tengo plata. Entonces apareció ahí un proyecto y yo en un momento le dije: bueno, Dios, si este proyecto es tuyo, que me llamen del banco y me ofrezcan X cantidad de dinero para invertir en este proyecto. Y adivinen qué pasó. Me llamaron del banco y me ofrecieron la plata. Pero entonces yo tenía un tema como: bueno, pero esto es más una deuda, no es un dinero mío. Y ahí entendí el concepto de la semilla y lo que aquí muchas veces hemos dicho cuando decimos: si disponemos nuestro corazón para sembrar, Dios provee la semilla. Las deudas, ahora como Dios me las está enfocando, hay dos tipos de deudas. La deuda que es el pan que te vas a comer, que cuando te endeudas para comprarte un celular, un carro, una cosa de esas. Y la otra es la deuda con cara de semilla, cuando tú te endeudas para un proyecto. Entonces, bueno, pues yo le creí a Dios y listo, recibí el dinero. El proyecto no salió como esperábamos que iba a salir, pero el dinero estaba ahí. Y pensé, bueno, pues devuelvo el dinero porque era bastante dinero y no tengo esa deuda, tengo las otras. Y Dios me empezó a decir: el problema no es el dinero, el problema es tu corazón, cómo inviertes ese dinero. Yo me acuerdo hace muchos años también aquí en la iglesia una vez hicieron un servicio de cancelación de deudas y vinieron unos pastores mexicanos. Y nosotros con mi esposa, pues la metodología era uno traer como la foto de lo que debía y meterlo en una bolsa, y los pastores venían y decían: canceladas las deudas. Y nosotros nos sentimos frustrados porque cuando pasamos adelante no nos dijeron que estaban canceladas las deudas, sino nos dijeron fue sabiduría para administrar. Entonces, más allá de pedir el dinero, lo que tenemos que pedir es sabiduría para administrar el dinero. Y el dinero, créanme que aparece. O sea, el problema no es conseguir el dinero. El problema es tener el corazón adecuado para poder administrar ese dinero y no comérselo, porque no es maná. Ahora, tú te vas dando cuenta cómo Dios te va preparando en el camino, porque cuando tú estás en la posición de maná, todo lo que recibo me lo como, pues no te aparece tan fácil el dinero. Pero cuando estás en la posición de sembrador, de inversionista, el dinero empieza a aparecer. Y ahí fue donde apareció el tema de activar sembradores, es decir, activar inversionistas. Es poder olfatear
a la manera de Dios, por supuesto. Dios en dónde quiere que se inviertan, en qué proyectos quiere que se inviertan. Les animo a que pregunten, aquí en la iglesia hay infinidad de grandes proyectos que tienen toda la visión de Dios y necesitan dinero. Ahora, hay dos dimensiones también interesantes. Al principio, lo que he aprendido con Dios también y con el motociclismo, de hecho, es arriesgarme. Dios no te cuenta toda la historia completa. De hecho, mucho de lo que estamos hablando acá no lo hemos preparado. Y Dios está hablando. Entonces Dios, como no te muestra la película completa, tú tienes que arrancar la moto y dejarte llevar por la moto. Y en el camino Dios te va corrigiendo la parte de adelante de la moto para que no te caigas. Así la rueda de atrás se te mueva un poco. Tú sabes que si aplicas la aceleración correcta y te dejas guiar, la moto te saca del problema. Es exactamente el mismo tema con Dios. Dios, en la medida que tú das un paso, Él te ayuda a dar pasos, y puede que te estés equivocando, Él te pone las manos y te va llevando al sitio, siempre y cuando tengas esa confianza de que te arriesgaste y que Dios te va llevando. Entonces, al principio yo me metí en una empresa que estamos llevando aquí con una persona que se mueve mucho en fe también, y yo pensé simplemente en entregar un dinero y ya, usted respóndame por eso. Pero Dios me mostró que tenía que meterme era dentro de la empresa. Entonces entendí otro concepto de la semilla, que no es simplemente entregar semillas, sino sembrarse uno mismo también ahí. Sembrar su tiempo, sembrar sus dones y sus talentos. Y entendí que para esa empresa mis talentos como comercial, lo que había aprendido en estos años como gerente comercial, servían mucho. Y empezaron a venir una serie de ideas de nuevos canales de ventas, de nuevas formas de hacer las cosas que fueron acogidas muy bien por la empresa. Y ahí vamos, porque la ruta no ha terminado. Pero lo que quiero decir es, no es solamente sembrar un dinero, es sembrar su tiempo, es sembrar sus dones y sus talentos y ponerlos al servicio de lo que está sembrando. Entonces yo lo que veo en este tema de activar sembradores es activar inversionistas, es que ustedes crean, el pastor lo dijo en la palabra, los haré tener más ingresos más allá de sus salarios, ¿verdad? El tema no es que va a llover dinero del cielo, porque Dios no es narcotraficante, no bota dinero así para que caiga del cielo. El punto es que ustedes todos tienen la capacidad de ser inversionistas. Ustedes no se imaginan la cantidad de proyectos que necesitan 100,000 pesos para arrancar. Y si necesitan 1.000.000, pues uno se reúne con 10 personas y recolecta esos 100,000 pesos en 1.000.000. Muchas veces estamos aquí orando es por empleos, porque no tenemos trabajo, por otro empleo, para aumentar el trabajo. Yo creo que romper esa raíz de esclavitud de la cual el pastor ha hablado muchas veces acá, es atreverse a soñar que podemos ser inversionistas, que podemos ser sembradores en proyectos, que así Dios no nos haya dado a nosotros una idea de un gran proyecto. Aquí en la misma iglesia hay ideas de muy buenos proyectos que están necesitando un capital de inversión. Lo de Jonathan es una muestra, necesitaba un capital de inversión para producir un video. Lo que hizo Wes fue llamar a sus amigos que le debían favores y hacer que a través de su conciencia, porque le debían un favor a Wesley, terminaron dándole fue dinero. Pero a la larga ese es un tema, y Andrés me corrige, es decir, cuando una empresa sale públicamente a la bolsa, lo que está buscando son inversionistas, personas que crean en sus sueños. Claro, es más fácil creer en el sueño de Bianca y en el de Apple que seguramente en el de Jonathan, pero es la misma metodología del sueño. Es un sueño de alguien que dijo, yo creo que puedo construir esto, y hay gente que dice, yo le apuesto ese sueño y siembro en ese sueño. Ahora, ojo una cosa, no quiere decir que no vaya a dar plata. Por supuesto que va a dar plata, porque es que si siembra uno plata, ¿qué va a recoger? Plata. El punto es, ¿dónde está el corazón? ¿Sí? ¿Está el corazón simplemente en sembrar dinero y esperar que le devuelvan a uno dinero, o en meter sus dones y talentos en esa empresa o en ese proyecto para también sacarlo adelante? Ahí es donde está la gran diferencia en el tema. Wow. Sabes, hoy estás escuchando realmente del cielo. Tal vez alguno está diciendo, uy, pero esto es una iglesia. Hemos metido tanto a Dios en una caja que a veces no nos damos cuenta realmente lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Yo que añadiría, porque estás tocando algo tremendo, y
y yo creo que hoy Dios está trayendo claridad a muchas cosas, porque mucho de lo que vemos en el cuerpo de Cristo, y por eso hay tanta gente batallando con este mensaje que digámoslo así, se llama de prosperidad. Si bien Dios quiere prosperar, pero como es básicamente la idea de hacerlo fácil, de simplemente desde la fe utilizar una avaricia, yo lo pongo y dice: Señor, ¿cuánto es que me devuelves? Fíjate que ahí es donde muchas veces nos estrellamos porque no estamos entendiendo unos conceptos. Pero Mauricio empezó hablando de algo que es fundamental: el corazón. Y de hecho tú me mencionabas algo que para ti fue revelador, como el diezmo, decías, empieza a ayudar a sanar el corazón para poder sensibilizarse a imaginar. ¿Quieres ampliar en eso un poquito? Sí, realmente lo que descubrí en este año, porque pues hice un proceso con una psicóloga, es que lo que busca Satanás es endurecer tu corazón, y endurecer el corazón es muy fácil. Creo que tuviste una prédica hace poco sobre ese tema: la falta de perdón, la ofensa. Pero el dinero tiene un sentido especial, porque si bien Dios no creó el dinero, Él es consciente del poder que tiene el dinero en las personas. Para mí el dinero, o lo que me ha mostrado Dios, es que el dinero es como una lupa que magnifica lo que hay en tu corazón. Entonces, por eso mismo es que Dios sabe en qué momento exacto darnos el dinero y qué cantidad suficiente, porque sabe hasta dónde podemos administrar sin que nuestro corazón se dañe. Entonces Él no nos va a dar mucho dinero si todavía hay cosas en nuestro corazón que hay que sanar, porque eso nos puede matar realmente. Entonces, para mí, en mi caso, durante mucho tiempo el tema de miedo a la escasez y el tema de codicia y de ambición me pegaban demasiado. Entonces yo, la verdad, al principio, cuando era un tema de diezmar, me costaba mucho, pero muchísimo, porque yo decía: con eso pues me puedo comprar muchas cosas. No, ni siquiera pensaba en se lo puedo dar a mi mamá, a mi papá. No, me puedo comprar muchas cosas. Pero de un momento a otro, porque en ese momento mi corazón todavía no estaba listo para entender estas realidades, Dios me dijo: mira el diezmo como un antídoto contra tu avaricia y tu codicia, porque cuando tú diezmas, de alguna forma estás reconociendo que soy yo el que te estoy dando el dinero, y de alguna forma créeme que yo te voy a ayudar a que esa avaricia, esa codicia, poco a poco vayan siendo transformadas. Entonces yo me obligaba, no me sentía bien, pero me obligaba a diezmar. Ahora, sí, casi nunca sembré en esa siembra de esta persona se ve con necesidad, dale dinero. Lo hice muy pocas veces, ya cuando prácticamente el Espíritu Santo me daba un calvazo y me montaba allá a sembrar. Pero Él poco a poco fue transformando el corazón, y lo que dices es muy cierto, es decir, el corazón es vital en este proceso. Para mí el diezmo es una forma de un antídoto contra mi avaricia y contra mi codicia, es lo que me aterriza en el sentido de donde proviene la riqueza. Gloria a Dios. ¿Saben? Amén. Las verdades que se están hablando hoy acá, te voy a decir, pueden cambiar una nación entera. Y si nosotros miramos a países que empezaron a entender esto, porque Dios es el que da al hombre esta capacidad de imaginar, pero cuando nuestro corazón no está sano, la imaginación no es correcta. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender qué es lo que Dios habla a través de su palabra, porque muchas veces nos menciona que cuando la moral, quiero leerles un versículo, voy a salirme aquí de un contexto, pero quiero ir a Efesios capítulo 4, versículo 17, en la versión amplificada, porque es poderoso lo que Dios está ayudándonos. Dios quiere en esta casa. Yo no sé si algunos recuerdan una profecía que dio Igna de Suárez aquí hace como unos 10 años, tal vez, creo que era nuestro 5º año tal vez de iglesia, y ella dijo: de este lugar Dios va a sacar compañías que serán compañías multinacionales, que irán a las naciones de la tierra. Y a veces hay palabras que uno dice: bueno, el mes entrante sucederá, ¿no? Pero Dios está trabajando el corazón, y como bien lo decía Mauricio, ¿cuántos años vienes tú ya desarrollando en la iglesia? ¿Vienes desde que conoces al Señor? El 2006. 2006. De hecho, recuerdo tanto que tú, cuando llegaste, que no creías mucho en mover, y Dios te dio una visión de ver fuego sobre las cabezas de la gente, ¿no? Una dimensión del poder de Dios. Pero ¿a dónde los quiero llevar?
a que hay algo que en el corazón Dios está trabajando en todos nosotros. Yo mismo como pastor en esta fase hay cosas, y lo que dijiste es poderoso. O sea, el diablo sabe cómo trabaja dardos, porque si la ofensa la podemos recibir inmediatamente, nos va a bloquear de poder seguir envisionando, de poder seguir imaginando, de poder seguir atreviéndonos a ir a otros niveles. Y Dios está paralelo ayudándonos. Pero Efesios 4:17 dice así: así que esto digo y solemnemente testifico en el nombre de Jesús como en su presencia, que ustedes no deben vivir ya más como los perdidos o gentiles, como ellos lo hacen en la perversidad, o dice tontería, vanidad y vacío de sus almas y la futilidad de sus mentes. Fíjense algo de lo que estamos hablando acá, como hay unos pensamientos que él mismo está diciendo: antes yo no pensaba sino solo en mí. Pero Dios empieza a cambiarme de solo en mí a empezar a mirar ahora inversionistas. Esto es cambiar de yo, la misma línea de lo que Wesley estaba comentando, a poder empezar a mirar de otro lado. El verso 18 dice: su entendimiento moral está entenebrecido. Es bien reveladora esta escritura, porque esta palabra entendimiento desde el original está hablando ligado a la imaginación, y la razón es esta: tú no entiendes a menos de que veas la imagen de lo que escuchas. ¿Sí? Si yo les digo perro, cada uno está mirando un perro. Unos tienen un chihuahua, otros tienen un ¿cómo se llama? Un Rottweiler. Pero si yo le digo perro negro feo, usted tiene otra imagen que está teniendo. Tal vez algunos están viendo el chihuahua negro feo, pero lo está viendo feo. ¿Qué quiero decir con esto? Dice: el entendimiento moral está entenebrecido y su razonamiento está oscurecido. Ellos están alienados, ajenos, autoalejados. Me encanta esa palabra. O sea, nosotros nos autoalejamos de la vida de Dios sin participación en ella. Esto debido a la ignorancia, el deseo de conocimiento y percepción, la ceguera voluntaria que está profundamente arraigada en ellos, debido a la dureza de su corazón, a la insensitividad de su naturaleza moral. Así que lo que Dios está hablando, por eso cuando miramos esta mañana, mi esposa estaba dictando el curso precisamente de los 3 deseos del corazón. Todos estos espacios que Dios nos ha ido dando en el tiempo es precisamente para eso, porque sabemos que tú no vas a ir a imaginar, a soñar, a menos de que vivas un proceso, y a veces toma tiempo. A veces hay cosas que yo digo, nadie está tratando de fracasar planeándolo. Sencillamente tenemos puntos ciegos que no vemos, y Dios nos está ayudando a traer otra perspectiva. Y hoy nos está hablando a muchos acá. La solución no es otro trabajo solamente. La solución es que tú te metas a soñar con Dios. La solución es que tú te atrevas a ir con Dios. Él va a empezar a darte ideas creativas que al principio te van a choquear. Me encantó lo que decías. O sea, cuando estamos metidos en el problema, ¿para qué vamos a tener tiempo de soñar? No nos atrevemos a soñar. Pero Dios, en la línea que nos viene trayendo, es activarnos allí. Así que tremendo, gracias por esta revelación que vamos a seguir. Esto, sabes, te animo, compártelo. El profeta Hughes va a estar con nosotros el miércoles, fíjate el viernes, esa palabra que él te dio, es decir, Dios lo usa de esa manera, y hemos escuchado diferentes testimonios en donde ha venido una palabra aún para la casa, y ha sido así, copiado lo que Dios va haciendo. Vamos a ir yendo a esta parte final con Andrés. Andrés está con nosotros aquí, y Andrés pues participa a nivel de la bolsa, ha sido inversionista, es decir, ayuda precisamente a inversionistas financieros dentro de todo este proceso, pero también participa en un gran grupo económico aquí en Colombia. Y yo quiero, porque él cuando me llama me dice: pastor, tengo mis reservas con la bolsa, obviamente ya tenemos otro entendimiento, pero ¿qué quisieras tú de pronto, Andrés, añadir en esto que estás escuchando? Porque tú también sé que has estado trabajando en un proyecto interesante, que has logrado influenciar a una presidenta de toda la compañía, que pueda cambiar un esquema que va a beneficiar a la gente, y esto gracias a esa realidad de Dios que vienes viviendo. Pero cuéntanos un poquito. Bueno, pues hace 8 días pues quedé inquieto, y el martes hablé con el pastor. Y le decía, pues yo he vivido esto muchos años, digamos que llevo más de 14, 15 años trabajando en esto, y hoy en día, con el favor de Dios, digamos que estoy en una posición donde digamos que manejamos un portafolio de inversiones muy grande para una compañía,
donde digamos que todos los días le pedimos a Dios, bueno, muéstranos dónde es tierra fértil para invertir o dónde no, dónde deja de serlo. Y digamos que ese es un poco mi trabajo con un equipo de personas, de traders que están, digamos que enfocados en cada uno de los mercados. Pero digamos, lo que hablaba con el pastor era en ese lugar que pues digamos es un símbolo del mundo, como es la bolsa o como es cualquier mercado financiero. Ahí también he visto la mano de Dios todos estos años y creo que Dios también nos pone en el lugar que sea para que mostremos y se vean los frutos de lo que Él hace en nuestras vidas. Entonces le decía al pastor, nosotros cuando estamos en un mundo donde pues sí, todo termina siendo plata, presupuestos, resultados, hace como año y medio estábamos un poco batallando, y yo como jefe a cargo de un equipo de responsables donde la gente se nos estaba yendo buen talento que formábamos, pero ¿por qué se iban? Por plata, porque pues en muchos otros sitios, no sé, les daban comisiones variables, digamos que esquemas variables muy marcados que hacían que pues la gente fuera muy atractivo para las personas. Entonces en ese momento digamos que comenzamos a cuestionarnos. Nosotros somos un inversionista de mediano y de largo plazo que quiere ser parte del desarrollo de este país y de la región. ¿Cómo hacemos? Un poco era el cuestionamiento, y tuve varias sentadas con mi jefe en ese entonces, que hoy en día es el presidente de la compañía, y es una persona muy sabia. Comenzamos a hablar cómo hacemos para ser justos, pero digamos mantener la dignidad de la gente, que creo que a veces en lugares donde somos tan medidos con metas de corto plazo y el presupuesto y cuánto tiene que rentar y se va a llevar tanto y tantos sueldos, ¿cómo le damos también dignidad a la gente? ¿Sí? Porque lo que al final queremos son personas que se quieran levantar todos los días, hacer un muy buen trabajo, independiente del resultado, pero obviamente tenemos que dar un buen resultado, y la mano de Dios tiene que estar ahí para que eso venga. Entonces un poco ese fue el cuestionamiento, y definimos un modelo donde las personas que están ahí tenemos que trabajar, hacer muy buena nuestra labor. Obviamente hay todas las mediciones, pero eso no nos determina el día a día, eso no nos determina, digamos que creo que de alguna manera esta semana pues, me vino al pensamiento sobre ver la escritura de cómo nos ve Dios en Mateo 25, que es los siervos y los talentos, cómo nos ve Dios en este mundo. Entonces pues rápidamente pues hay un amo que va a salir a un viaje muy largo y decide darle tiene 3 siervos, y a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1, y les dice pues trabájenlos y esperen a que vuelva, y llega después de un tiempo largo a pedirles cuentas. El de los 5 trabajó, los invirtió y le tenía otros 5. Digamos que el amo lo promueve un poco, ¿no? Lo promueve y le da más responsabilidad. Lo mismo pasa con el de 2. El de 2 también se atreve, invierte y le da, pero el que tiene un talento vive con temor, le tiene temor a un amo que, ahí lo dice en la escritura, es exigente, que está acostumbrado a ganar dinero, y tal vez por temor va y lo entierra dentro de la tierra, y cuando vuelve el amo le dice: usted es un negligente, estoy parafraseando, Sí, sí. y casi que lo saca despedido. Y creo que así es que nos ve Dios a nosotros. Dios nos ve a todos, como lo decía Mauricio, como inversionistas de los talentos que tenemos. Entonces, cuando me puse a mirar cómo era ese proceso de inversión en esa escritura, lo primero, hay confianza. Dios nos confía unos talentos. Cuando todo lo que tenemos nosotros para poner al servicio
de nuestra sociedad, de nuestras familias, de Dios, son talentos que Dios nos ha confiado. Luego que viene un proceso, digamos que el amo les dio tiempo, el que fue diligente trabajó, miró, buscó oportunidades, lo terminó haciendo, pero lo que pasa al final es que el amo llega y pide cuentas, y creo que era un poco como el mensaje que quiero dar hoy, es a veces nosotros mismos subestimamos los talentos que Dios nos da. Creo que el siervo del talento, tal vez por temor, pensó que su talento era muy poco, y lo que vemos acá es que, y lo que Mauricio decía, cualquier empresa como hoy en día, un Apple, un Google, todas esas que salen en todos los periódicos, algún día fueron una semilla pequeña de un talento, y nosotros no debemos subestimar ese talento que Dios nos da. Lo que sí debemos hacer es administrar la confianza que Él nos da, ser diligentes, trabajar para Él y estar listos para darle cuentas. Creo que en cualquier momento había podido llegar ese amo, y el que estuvo bien para dar las cuentas fue el que fue promovido, porque al final Dios eso es lo que quiere, bendecirnos, quiere darnos talentos para que los pongamos al servicio y pueda ser de bendición, y podamos tener una vida de bendición para Él independientemente donde estemos. Entonces al final un poco lo que quisiera concluir es, al final, y Mauricio lo decía muy bien, el proceso de inversión donde sea y de toma de decisiones es al final un proceso más que ir a mirar si el dólar sube, si la economía, si mandan un misil, porque pues todo eso está y todo eso hay que verlo en este tipo de trabajos, es donde está el corazón. Antes de tomar una decisión, ¿cuál es la motivación que tengo yo para tomar una decisión, para dar una semilla? Y creo que acá lo han explicado muy bien, hay que pedirle a Dios todos los días, denos un corazón sano para aprender o desaprender lo que necesitemos y tomar la mejor decisión de la mano de Él. Retomando un poco el comentario de la semana pasada, las grandes inversiones vienen de altos riesgos, y eso es así, ¿sí? Digamos que las grandes rentabilidades vienen de ahí, pero yo creo que lo importante es estar con Dios de la mano, y eso va a quitarnos el temor, porque pues con la mano de Dios vamos a ver esas grandes rentabilidades o esos grandes frutos, pero es por Él, porque Él está ahí. De hecho, tú decías algo que yo creo que es poderoso para dejar acá, y creo que es la razón por la que muchas personas que están ahí en esos lugares de influencia terminan consultando a adivinos y brujos, porque están tratando de que el riesgo se minimice. Pero qué tremendo si podemos entender en lo que estás hablando, que hoy tenemos la capacidad de ir a Dios y dejar que el Espíritu Santo nos revele, y que Él está interesado en revelar, porque Él quiere bendecir realmente sueños. Aquí estamos hablando aún más que solo personas, Él quiere bendecir sueños, que esos sueños van a bendecir personas. Y yo creo que ahí es donde hay algo tremendo que nosotros necesitamos como casa entender, que Dios nos quiere entregar. Vamos a concluir. Quiero mostrarles un video que nos va a romper un esquema, pero quiero que lo mires, y vamos a cerrar tomando, porque hay una unción que ha estado sobre la casa. Estamos viendo testimonio tras testimonio, y Dios en esta atmósfera, yo sé que nos está hablando. Como decía Mauricio, esto no estaba formateado, no estaba preparado en el sentido exacto, teníamos una línea, estamos dejando que el Espíritu Santo se mueva, pero yo sé que hoy se ha movido y ha venido a traernos realidades. Yo quiero que mires este video, luego les voy a pedir que hagamos una oración, pero quiero que de esa misma unción que ha venido, que ustedes hoy están viendo, podamos y puedan desatar. Vamos a creer a Dios, vamos a traer, vamos a presentar delante de Dios en esa libertad nuestros diezmos, ofrendas, pero vamos a dejar también que sea orado para que se active esta dimensión. Yo creo que Dios, se habla de semillas de vida, es esta realidad. Dios está trayendo sueños que van a germinar, y que a germinar van a ir a bendecir familias a todo nivel. Quiero que hagamos algo cerrando. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas.